este es un problema para aprendizaje. Dice, vamos a tomar como ejemplo una corriente de aire que tiene 20% volumen de amoníaco y 80% de aire. Miren que dice 20% volumen de amoníaco, de amoníaco y 80% de aire. Me paré ahí porque hay que precisar que si uno asume que esa mezcla de gases, amoníaco y aire, es una mezcla de gas, que obedece a la ley de gas ideal, entonces por ciento volumen es igual a por ciento moles. Y por tal razón, la fracción molar de amoníaco en ese gas es 0.20 y la del otro es 0.8, la del aire. Pero precisando que el X del gas, perdóname, Y del gas es 0.2, que es de la composición del gas que entra al absorbedor. Entonces, el sistema, ya ustedes conocen que el problema, ese gas va a entrar a un absorbedor y el amoníaco va a ser absorbido por agua, y todo el proceso va a ocurrir a 30 grados Celsius y una atmósfera. De suerte que podemos usar los datos de equilibrio de la curva que tenemos allí. Y eso hay que presentarlo, no hay salida. Tenemos que, bueno, una vez uno analiza el problema, se da cuenta que la corriente de gas de entrada es G1, está compuesta de así, como dice, donde el amoníaco es el soluto y el aire es el diluyente. Y la corriente de líquido absorbente entrante es L2, compuesta de agua y no tiene amoníaco. En este caso está libre de amoníaco. Entonces, se quiere determinar, vamos a ver, en otras palabras, en un proyecto donde hay que remover amoníaco a una corriente de aire, se coge agua como el medio de remoción, amoníaco es el soluto y aire es el diluyente del soluto y agua es el disolvente. Adicionalmente, estamos diciendo que se enumeran los dos extremos de la torre. El extremo inferior de la torre se enumera por donde entra la alimentación del gas, es el número 1, y la parte superior de la torre es el número 2. Y así entonces se pueden identificar los flujos como G1, L1 en el fondo, y G2 y L2 en la parte superior. Esa es la convención. Tenemos toda esta concentración en fracciones molares, porque nos dicen inclusive que el líquido de salida X1 tendría 0.10 fracción molar de amoníaco en el líquido. Lo dice por ahí. Y entonces, aquí se aclara que por razones de preferencia mía, variamos la convención que está en el texto. Y entonces, pasamos a resolver el problema. Hacemos el balance de materia, de moles en este caso, es este.
y eso nos permite determinar el flujo de gas de salida, la cantidad de amoníaco absorbido, el flujo de líquido de salida y el flujo de líquido de entrada. Todos esos números deben de estar claros y se aclaran más si ustedes hacen el ejercicio. Y entonces, para determinar el número de platos, tenemos que recurrir entonces a la definición de flujos libres de solutos, y eso lo tratamos de explicar aquí de la mejor forma. Saltamos un poco para no repetir, pero les sugiero que lo hagan ustedes con todo el cuidado hasta llegar a esta expresión que está aquí. Y entonces nos resta por hacer dos cosas. Ayudándonos de la curva en la figura 8.1, de determinar a Y versus X. Y minúscula. En la gráfica nos da X y en la abscisa, y podemos leer a la presión parcial que está en equilibrio con esa X, y con esa presión parcial podemos determinar allí mediante la ley de Raoult y la ley de gas ideal. Entonces, una vez tenemos los datos que cubren el rango de composición de X y de Y, entonces pasamos a recalcular con los valores de Y y de X a Y grande, Y mayúscula versus X. Profesor, disculpe. Ajá. Le habla Mayelin Encarnación. Mayelin, sí, dime. Usted dijo que tratáramos de verificar si usted hizo la fórmula correctamente. Sí. Bueno, yo la estuve haciendo y me dio que es Y2 menos Y1. Si alguien más lo hizo, que por favor confirme. Aquí. Sí, Y2 menos Y1. Lo más probable es que tú tienes razón, porque, ¿verdad? Si abajo es X2 menos X1, déjame ver. El valor grande de Y es Y1. Y el valor grande de X es X1. Probablemente sea aquí, entonces. X1 sobre X1 menos X2. Porque la pendiente es positiva. Si ustedes ven la curva que mostramos, que muestra el libro de texto, la pendiente es positiva. O sea, este número debe ser positivo. Revísenlo bien y vean la curva. Remítanse a la curva. Bueno, sí podría, sí, dependiendo de cómo usted lo despeje, y si usted quiere cambiar el de abajo, entonces sí, sería X1 menos X2. Sí. Bueno, pero debe dar, o sea, no es que yo lo estoy diciendo hablado, yo hablo, pero me gusta más no hablar con palabras, sino hablar con los números. Yo lo voy a chequear y yo espero que ustedes lo chequen. A lo mejor tú tienes razón, pero siento que como este número debe ser positivo. No, sí, profesor, igual da positivo. Sí. O sea, Y2 menos Y1, lo que pasa es que yo lo despejé de una forma, y si usted quiere que abajo esté el X1 primero, igual cuando usted lo despeje se va a invertir arriba. Ok. Bueno, pero ese es un detalle matemático. Eso no me preocupa. Yo lo confío en que ustedes lo pueden hacer bien, y yo lo voy a chequear. O sea que es un problema de sustituir a
a esta expresión, eso que está aquí, por G sub 1, esto que está aquí, L sub 2, creo, arriba está, aquí. G sub 1, L sub 2, G sub 2, L sub 1, se sustituyen estas expresiones. Esto es, sí, señor. Sí. Yo lo realicé y concuerdo con Mayelin. Ok. Miren, a mí eso no me preocupa, ¿eh? De verdad que no. Si hay un error, lo arreglamos. Pero ese no es el punto, porque eso es una álgebra sencilla. Ok. Yo lo hice rápido y lo más probable es que me equivocara. No hay problema. Si hay un error, lo arreglamos. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer. Yo lo que le estoy dando ahora es la pauta para que ustedes hagan el trabajo final ya. Ese detalle lo arreglamos. No se vayan a atascar en eso. Vamos a ver, o si te quieren, yo me paro y reviso. Eso es lo que yo no quiero hacer ahora. Detenerme a revisar una álgebra tan sencilla como esa. Así que, mejor se continúe. ¿Cómo ustedes quieren que yo la ponga? Para yo ponerlo. Pongo un equilibrio aquí. Eso no es verdad, lo que pasa es que usted dijo que la revisemos. Pero si usted quiere, lo ponemos aquí y entonces esa parte de la discusión la dejamos para más adelantito. Así es. Sí, profesor. Ok, pues vamos a decir que así está bien. Entonces, volviendo aquí, tienen que obtener los valores de equilibrio de Y que están en equilibrio con X. En la gráfica esa, en la curva esa, no se lee Y, se lee la presión parcial. Y esa presión parcial hay que convertirla a Y, a fracción molar en el gas. Y esos valores de Y en minúsculas se convierten a Y mayúscula mediante aquí, mediante estas expresiones, ¿sí? Y esos valores de X se convierten a X mayúscula. Y entonces se puede graficar la línea de operación con esta expresión y la línea de equilibrio con esta expresión. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Esta es la línea de operación, la pendiente, que sabemos dónde nace y dónde muere. Y esta sería la línea de equilibrio. Y una vez eso establecido, podemos entonces determinar el número de platos. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí. Pendiente de línea de operación. Línea de equilibrio. En términos de relaciones molares. Estas son fracciones molares.
Entonces, vamos a buscar el libro para que volvamos a ver. La página está de dónde, que ahorita la vimos. ¿Cómo está? 316, que dijimos 316, pero que la 316 no era 316 o algo así fue. Vamos a ver. Creo que para atrás, creo. Aquí es. No. Sí, bueno, casi lo mismo. Aquí. Esa sería la línea de equilibrio que ustedes trazarían con los datos generados. Y una de estas, de estas dos, sería la línea de operación. L sub S sobre G sub S. Y los platos se cuentan. ¿A dónde lo contamos? Mira, se cuentan así. Se comienza aquí y se van contando así. Hasta llegar a la composición de gas que entra. Concebiblemente se pueden contar al revés. En contrario, no al revés. Y entonces se llega a la composición del gas que sale. En el caso nuestro, que el líquido que entra no tiene soluto, entonces la línea de operación nace o choca con X0. O sea que sería una línea que se extiende hasta aquí. De acuerdo. Les voy a enseñar algo para que no digan que yo me guardo todo. Y también les voy a enseñar lo que, ahora no me acuerdo de la jovencita que intervino, pero les voy a enseñar el diagrama de McKay-Field de etanol agua. Déjenme ver aquí. Si sale algún día, quién sabe. Come on. Es una foto. Aquí está. Esa es la solubilidad de amoníaco en agua a 30 grados y una atmósfera. Esa es la línea que yo quiero de equilibrio, que yo quiero que ustedes generen. Esos son los puntos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y la línea de operación va a estar encima de ella como así. Una línea recta que va a llegar hasta la composición de gas que entra y del líquido que entra, pero fíjense que la composición está en fracciones, no en fracciones, sino en relaciones molares. He olvidado decirle algo preciso sobre las relaciones molares. Las relaciones molares, si ustedes se fijan en las unidades, son los moles de solutos sobre moles de diluyente, en el caso de líquido, de gas, y los moles de solutos sobre moles de disolvente, en el caso del líquido. Para decírselo bien preciso,
Y son los moles de amoníaco en el gas sobre los moles de aire sin amoníaco. Si ustedes observan y se ponen a ver la cosa con precisión, lo van a ver. Y son los moles, en este caso de este problema, son los moles de amoníaco sobre los moles de aire sin amoníaco. Y X son los moles de amoníaco sobre los moles de agua sin amoníaco. Esas son las relaciones molares que se expresan con letras mayúsculas. De acuerdo. Y yo no quisiera mandarle esta cubita para no robarle la iniciativa de hacerla. Le voy a dar un día o dos y después se la mando, pero traten de hacerla, o por lo menos traten de obtener los datos, aunque no busquen el papel cuadriculado y demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan eso y después contar esos platos para hacer el problema. Eso es lo que yo quiero. Y no me acuerdo el nombre de la compañera de ustedes que dijo que podíamos esperar, que yo le enviara o no le enviara la cosa. Yo se la envío. Déjeme buscar. ¿Dónde que está? Ajá. ¿Y qué hago con eso? Sí, dime, ¿qué hago con eso? En Netflix te encuentras series y películas. Yo lo que le puse por tu nombre, pero yo no le puse más nada. Pero que ellos me dijeron que pusiera tu nombre. Sí, que ellos, mira, al yo iniciar, ellos me dijeron que pusiera tu teléfono, y yo puse tu teléfono. Entonces me dicen que me van a mandar, y yo que se van a mandar. Entonces, ¿dónde lo pongo? Caramba. Me dice, te enviamos un SMS al teléfono para completar tu suscripción y el celular y posterior será listo de inmediato para disfrutar de Netflix. Entonces dice, te enviar enlace. Bien, le voy a mostrar para el problema de etanol agua, algunas de las figuras que les voy a enviar para que
¿Se ve? Sí, maestro. Sí, profe. Ok, ese es el diagrama de fases de etanol agua a una atmósfera. Yo se lo había mostrado antes y pensé que se lo había enviado. Ahí está la temperatura azeotrópica. Ahí. Se muestra arriba. Está la composición y la temperatura. Eso se lo voy a enviar para que lo tengan, bueno, Profesor, usted lo envió ya. sí, todo eso. Bueno, entonces será enviárselo a quien no lo ha recibido o enviarlo nuevamente porque aquí está la información de calor, de entalpía con composición en peso, de la fracción en peso de etanol. Se ve aquí. No pasa nada. Ahora me está viendo la Déjame ver. muy bien. Voy a dejar esa línea. Parece que ya me se sencillo. Ahora sí me dice contraseña. Y aquí está Sí, ya, parece que sí. el diagrama de McKay-Field, inclusive con la línea de operación, la línea Q, falta la otra línea de agotamiento aquí. Yo pensé que sí, que lo había enviado, pero yo se lo envío de nuevo. Al que lo tenga, pues sencillamente lo deseche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, hay algo que tenemos que hablar, aunque sea un poquito, que es intercambiadores de calor, cómo se diseñan, qué es lo que uno tiene que hacer. Bueno, yo no sé si lo tengo a mano ese material, déjame ver. Dice que la contraseña no corresponde. No corresponde. Voy a intentarlo, ¿sabes? Vamos a intentarlo. La primera es mayúscula, ¿verdad? Eso. Ahora sí. Y ese se ve. Afirmativo. Perfecto, profe, pero trate de centralizarlo a un tamaño que se vea en la pantalla a la perfección. Sí, más o menos, correctamente. Centralizar un poquito. Ok. Miren, sí, se ve bien. Este es un trabajo, un material que tiene que ver con el diseño y la evaluación de intercambiadores de concha y tubo. Hay un detalle que está en inglés y eso a alguno le puede acarrear dificultades. Yo voy a tratar de conseguir otro que esté en español
pero en esencia lo que puede manejarlo, si lo tiran una vistacita, sería bueno. Mira aquí un intercambiador de concha y tubo, concha y coraza, tubo y coraza. Ese sería como un condensador o un enfriador. Aquí hay agua de enfriamiento. Esa agua viene de una torre de enfriamiento. Y entra y sale, ¿verdad? Entra a 80 y sale a 102.5. Eso es normal, que suba alrededor de 20 grados el agua de la torre, ¿verdad? Pues tiene que volver a la torre y no puede regresar demasiado caliente, porque entonces dañaría la torre, la estructura de la torre de enfriamiento, entre otras cosas, si regresa demasiado caliente. O sea que, por ejemplo, ese un 80 grados son 27 grados Celsius, que para nosotros puede ser que sea un poquito frío, 80 grados, puede ser que para nosotros sea un poquito más alta el agua de enfriamiento de una torre de enfriamiento. Por aquí dice que isobutano, 6.000 libras hora a una presión de 120 psi. Entra por la concha, el agua de enfriamiento entra por los tubos y tiene dos pasos, entra así y por los tubos y vuelve aquí y entonces sale. Hay una división aquí que le impide pasar en derecho, sino que tiene que pasar por los tubos de abajo y luego por los tubos de arriba y sale. Y entonces el isobutano te dan el flujo en libra hora y la presión y la temperatura. Deja ver, de repente no la veo. Parece que es un condensador. Si es un condensador y es isobutano puro a 120 libras por pulgada cuadrada, si es un componente puro y suponiendo que esté en su punto de burbuja, entonces sí podemos saber cuál es su temperatura. Y entonces sale con una condensación total sin subenfriamiento. Ese parece que va a ser un diseño que ellos presentan. Hay un detalle que dice que hay un factor de ensuciamiento de 0.003 pies cuadrados por hora, grados Fahrenheit por BTU. Esas son unidades inglesas que todavía usan en Estados Unidos. Creo que ya en Inglaterra no la usan. Aquí dan los perfiles de calentamiento o de enfriamiento. Bueno, aquí está. El isobutano, que entra vapor a 145 y sale vapor a 145, pero aquí y sale, perdón, líquido a 145. O sea que efectivamente es un condensador que viene de una torre de destilación, donde un vapor que viene de la torre de destilación, donde entra al condensado en 145, sale a esa misma temperatura, pero hecho líquido, y el agua entra a 80 y sube hasta 100 y 102. Eso se necesita porque para determinar el delta T que se va a utilizar para el diseño. Aquí se determina el calor de condensación por el flujo de calor de condensación, ¿verdad? Porque hay una
Hay un factor tiempo, el calor transferido por unidad de tiempo. Y el coeficiente de transferencia de calor, el área, el delta TLM, es precisamente lo que se calcula así de este perfil. Básicamente de los dos extremos. Es un delta T aquí y un delta T aquí que se expresa acá. Esa es la ecuación correcta, pero no se ve claro. Bueno, se ve claro aquí, ¿no? Que el fluido caliente, que se va a condensar, va de 145 a 145. Y el fluido frío va de 80 a 102 y se ponen en contracorriente. Me imagino que la T grande es del fluido, efectivamente, del fluido caliente que va por la concha. Es el isobutano. T1 es 145, T2 es 145. El del agua que va por los tubos, T1, en este caso igualdad, como esta no cambia, igualdad cuál sea T1 o T2. Si cambiara, hay que tener algún cuidado, pero no, en este caso no cambia. Eso es la definición del delta TLM que se usa aquí en esta ecuación para determinar el área. El Q, el calor de condensación, es igual al U, el coeficiente de transferencia de calor global, digamos. A es el área de transferencia de calor y delta TLM es la fuerza impulsora, la fuerza que impulsa la transferencia de calor. Aquí se muestra cómo se calcula el Q. Porque esta ecuación es realmente para calcular el área. De aquí es cómo se calcula el Q. Y entonces hay que definir estos dos parámetros porque hay una situación interesante cuando hablamos de un intercambiador de calor de longitud, que hay que definir estos parámetros para ir a una curva para determinar un factor de corrección. ¿Por qué un factor de corrección? Porque el fluido caliente que entra por aquí y pasa por la concha y sale por aquí, se encuentra con el agua posiblemente más de una vez. Se encuentra con agua que va subiendo, que se va calentando, y a veces, bueno, en este caso, como digo, no es crítico porque el fluido caliente no cambia de temperatura. Se queda a la misma temperatura porque lo que hace es que se condensa solamente. Pero si cambiara, es posible que esta agua se topara con una temperatura igual dos veces, por ejemplo, por la curva que da. Y en ese caso hay que corregirlo. En este particular ejemplo, puede ser que la corrección sea bastante pequeña por la constancia de la temperatura del fluido caliente. Y así es que se calcula el coeficiente de transferencia de calor. Míralo ahí. Tomando en cuenta todas las resistencias. La resistencia
en los tubos debe haber una ¿cómo se llama? Algo que explique todos esos símbolos que están ahí. De todas maneras, yo le voy a enviar esto para que ustedes lo chequen, pero me resulta un poco complejo, ¿no? Miren, ese cálculo de transferencia del coeficiente de transferencia de calor se hace, así es como se hace, pero para hacerlo casi se necesita un programa de computadora, porque hay que esas cosas se determinan no así por así, sino estableciendo el número Reynolds que ocurre para los flujos de los dos fluidos dentro del intercambiador. Esa es la conductividad. En fin, es una cosa relativamente compleja y hay que tirar también el coeficiente de ensuciamiento dentro de la fórmula, que es ese que está ahí. Entonces, después de todo eso, aquí hay un rango de aplicación para los números Reynolds en el rango de 1800 a 2000. Pero números Reynolds en una tubería, nosotros sabemos cómo calcularlo bien. Ese está fácil. Un número Reynolds en un fluido como el isobutano que va pasando por una tubería, unos tubos que están atravesados, es más complejo, porque ya ustedes saben, el número Reynolds por definición es el diámetro por la velocidad, creo que la densidad sobre la viscosidad o algo así. Pero habla de un diámetro. ¿Y cuál es el diámetro del isobutano que ve en la concha? Hay que establecer eso. Se hace un poquito complejo. Hay un método Kern. Kern es un autor de un libro de texto muy famoso sobre transferencia de calor. Y hay también estimaciones de transferencia de calor. Estimaciones o aproximaciones que se saben que la cosa anda por ahí por tantos intercambiadores de calores que se han puesto a funcionar de ese tipo o en esa aplicación. Porque cuando el intercambiador llega nuevo a donde va a funcionar, alguien, uno de nosotros, lo chequea a ver cómo está funcionando, a ver cuánto calor está funcionando. Entonces de ahí puede comparar si se calculó el coeficiente de transferencia de calor bien o no. Y se comienzan a acumular datos de que ese intercambiador en tal sitio tiene un coeficiente de transferencia de calor de tanto. Y así hay muchos datos acumulados de eso. Pero tienen un vistazo aquí. Tienen un vistazo al trabajo para ver si tienen algún comentario o alguna pregunta, a ver si yo puedo ayudar. Miren cómo están, por ejemplo, cómo pueden estar los tubos colocados, ¿no? Aquí es como si fuera un cuadro, le llaman square pitch, que la colocación es de cuadro. Aquí es un triangular pitch, que es un triángulo. Aquí están en línea, aquí están, en fin. Entonces el fluido, en este caso el isobutano, pasa así, y aquí pasa así, se playa así y así.
y aquí pasa así, y aquí pasa así, así. O sea que hay diferentes formas de colocarlo tú, y por lo tanto hay que tomar eso en cuenta para calcular el número Reynolds, para después calcular los coeficientes de transferencia de calor individuales, los H. Y así se hace un poquito complejo y demasiado, vamos a decir que científico, diría yo. Miren, ¿cómo se llama? Esa es una institución, TIMA. TIMA es una institución que tiene que ver con el diseño con el diseño de cambiadores de calor. Que es desde siempre, es como una especie de fuente de información de cómo se hace, de cómo que se diseña. Pero yo le voy a mostrar cómo se hace una estimación rápida. Con ayuda del texto de Kern, yo lo voy a buscar a ver si lo tengo en la computadora, en PDF. Teacher, you have got a perfect English. You have the perfect English. You have the perfect English. Gracias. Yo estudié desde los 14 años en Estados Unidos. Estudié la secundaria y la universidad. Eso fue toda esa época en inglés. Y a fuerza de eso aprendí algo. Bien, entonces yo le voy a mandar este documento también, pero no, ahora que yo lo veo con más detalle, no estoy muy conforme porque eso es un documento complejo, pero así es como se hace de manera estricta, para que lo sepan. TIMA, Tubular Exchange Manufacturing Association, la asociación de fabricantes de intercambiadores de intercambiadores tubulares. Eso es lo que es TMA. Yo inclusive tengo un manual ya viejo de ellos. Entonces, jóvenes, yo estoy por dejar esto, a menos que ustedes no tengan preguntas o quejas o no sé qué más. No, conmigo no hay problema, pueden hacer todo. ¿De acuerdo? Voy a mandarle una pila de cosas, no se quejen después que le estoy llenando el correo. Y le debo una pila de cosas, pero le voy a pagar. ¿Qué le parece? Preguntas. ¿Qué me dicen? Si no dicen nada que estamos conformes. Por ahora yo no tengo preguntas. Ok, pues está bien. Yo voy a ver si trabajo más fuerte. Hoy no pude hacer, hoy el día se me fue en otra cosa. No sé, tuve que hacer alguna diligencia. Cuando vine a ver eran cerca de las 6. Y una cosa que yo quería hacer más temprano no la pude hacer. Y terminé haciendo cosas a medias. Se le digo eso en confianza porque yo me gusta hacer mi trabajo bien. Pero hoy creo que no lo hice tan bien, ¿no? Claro que lo hizo bien, profesor, muy bien lo hizo. No se preocupe, gracias, que hay de todos los días. Eso no diga eso, claro que lo hizo bien. ¿Quién fue ese? Ronnie. Mayelin y Ronnie me tienen gran estimación. Y Gabriel también, yo lo veo ahí todo sonreído. Entonces, gracias. Sí. Entonces,
Vamos a pararlo por hoy para yo dedicar estos últimos 20 minutos a mandarle cosas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Acuérdense de hacer la curva. La curva, yo se la voy a mandar, pero tiene que hacerla. La curva de equilibrio del sistema de absorción amoníaco-agua. Ok. Yo quiero que ustedes la hagan, que busquen los datos de equilibrio, que lo construyan. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, pues entonces, hasta el lunes. Así es, sí. Así es, maestro. Chequen su correo, que le voy a mandar cosas desde ya. Que pasen buenas noches. Buenas noches.